Vamos a cerrar este ciclo de homenaje a don Arístides y el título que me había puesto nuestro organizador, Felipe Bermúdez, se titulaba La amenaza del calentamiento global del planeta, desafío ecológico de nuestro tiempo. Breves ideas, y espero que densa, puesto que el contenido es un curso de 20 horas. Vamos entonces a fijar las ideas que permita que cada uno, dentro de un contexto aceptable, pues facilite el que sepamos la situación en la que nos encontramos y hacia dónde vamos. Desde una perspectiva propiamente académica, lo que hemos venido haciendo en la Real Academia Nacional de Medicina desde el año 2003, en que mi maestro catedrático de Física de la Complutense, José Aguilar Pérez, empezó a tratar el tema del efecto invernadero, el cambio climático. En el año 2003, todavía lo normal, lo frecuente, y era lógico que se hablara de cambio climático como expresión. Lo primero que yo quiero transmitirles a ustedes es que hay que olvidar esa denominación para utilizar una mucho más correcta, que es la de calentamiento global. Cambio climático es una expresión neutra, no se sabe hacia dónde, de qué, cuál es el ayer, cuál sería el mañana. Bien, pero en ese momento, en el año 3, pues empezamos estas acciones para ir concienciando. El profesor Aguilar Pérez es de los que podemos llamar, hablando en términos sociopolíticos, desde mi punto de vista más socio que político, pero político también, un hombre muy de derechas. Esto es importante porque casi todo lo tenemos trabucados, sobre todo en aquellos momentos. Bien, en la propia Academia de Medicina, el profesor Carreras pues, comenzó a tratar los efectos para la salud de ese, de momento, cambio climático. Cambio climático a vista de médico. Bien, pues el conjunto de los tres, médico, físico formal, ingeniero y arquitecto sanitario, formalmente yo, en la Real Academia Nacional de Medicina, pues estuvimos hablando al principio consideraciones astronómicas, también en la Real Academia Nacional de Medicina, en las academias del puerto de Santa María, en la de Lanzarote, y centramos la atención en el Instituto de Estudios Canarios de Santa Cruz de Tenerife, o La Laguna. Un escrito sobre cambio climático, consideraciones astronómicas y físicas. El trasfondo de la ciencia, donde radica lo que pueda haber de verdad en este tema. Aplicaciones a Canarias. Esto lo traigo porque ustedes entran en la red del Instituto de Estudios Canarios, pues pueden tener ahí este artículo completo donde vienen las aplicaciones también al caso de Canarias. Bien, ¿es natural o es humano? Esta era la cuestión capital que entonces podíamos tratar. La expresión cambio climático era muy fácil para los fuertes negacionistas del tema que ya existían desde hace, en ese momento, 30 años, desde hoy hace 40, pues estaban intentando inundar desde todas las perspectivas sociales, económicas, incluso religiosas, a que se tratara como cuestión absolutamente normal. Siendo así que el planeta Tierra tiene 5.000 millones de años de existencia y los seres humanos, con esa capacidad intelectual, ese deseo y aspiración de libertad y esa responsabilidad que asumimos con el planeta, también con nuestros prójimos, pues no es comparable. El que geológicamente a lo largo de 5.000 millones de años hayan existido cambios climáticos naturales no quiere decir que la situación que estamos contribuyendo a crear en la segunda mitad del siglo XX y en lo que llevamos hasta ahora siga siendo natural.
Esa pregunta se respondía de manera muy clara. Bien, realidad científica y actualidad internacional, incidencia en la salud humana. Bueno, y así Toledo, Lanzarote, Madrid, Écija, Cádiz, etc. Esto llegó ya a que lo planteáramos desde una perspectiva más global también en el Instituto de España, en el conjunto de todas las academias, de las 9 reales academias nacionales que tenemos en nuestro país. Bien, pero ya llegó un momento en el que entendíamos que esto no podíamos seguir así. Entonces, rápidamente utilizamos ya la expresión calentamiento global. Eso es lo correcto desde un punto de vista científico, es lo que estamos contribuyendo a crear en el planeta y cuáles son sus consecuencias. Bien, en consecuencia, el punto de partida para el hoy no puede ser otro que la reunión de lo que llamamos la Conferencia de París y los Acuerdos de París, porque estamos todavía en el ciclo consecuencial de los Acuerdos de París. Si las cosas no se acaban de torcer, pues en Glasgow se celebrará la siguiente a finales de este año. En diciembre del año 2015 ya se había tomado otra conciencia, vamos a decirlo así, por una gran parte de los gobiernos y también, como no, por la mayoría de las instituciones culturales, sanitarias, sociales, universales o mundiales, como queramos llamarlo. Y a partir de ese momento, pues el asunto era mucho más claro. Las 4 reales academias de ciencias, ciencias físico-matemáticas, química, naturales, la de farmacia, la de medicina y la más joven, la Real Academia de Ingeniería, pues estamos todos los años organizando lo que llamamos una tetraca, las 4 academias. Bien, pues pueden ver ustedes ahí que esta es la del año 2019, como todavía incluso en nuestro propio ámbito, de las 4 conferencias, 3 seguían utilizando la expresión cambio climático de una manera u otra. Cuando me tocó a mí las consecuencias del calentamiento global, en nombre de la Real Academia Nacional de Medicina, calentamiento global, influencias en la salud. Bien, eso a modo, digamos, de panorama histórico brevísimamente narrado. La primera idea capital que yo quisiera transmitirles es que desde una perspectiva de lo que podemos llamar la naturaleza filosófico-física del problema, se trata de un hecho real, no es una opinión, no es algo con lo que se pueda estar de acuerdo o no, aunque obviamente no negamos por un conjunto de intereses que existan negacionistas y muy duros o muy... No sé lo que ha pasado con esto. Yo creo que tengo voz de sobra. No, se cortó. ¿Ah? Se ha cortado. Se cambió, se cayó. Bueno, entre las pocas ideas que podemos en este tiempo del que disponemos, la primera es adquirir conciencia de que se trata de un hecho real. Es verdad, como hechos reales sucesivos a lo largo de la historia del planeta Tierra geológico, 5.000 millones de años. Pero los seres humanos, si somos muy cariñosos con esas especies próximas, pues llevamos 2 milloncitos de años. Y si nos queremos centrar en los que tenemos esa inteligencia, esa libertad y esa responsabilidad y nos vamos hasta la revolución neolítica, pues 8 o 10.000 años, prácticamente nada. No tiene absolutamente nada que ver que a lo largo de los 5.000 millones de años de la historia del Sistema Solar o de la historia del planeta Tierra haya habido cambios y mucho más brusco que el actual desde un punto de vista físico-astronómico para lo que tenemos que analizar desde que la vida más o menos próxima al Homo sapiens, sapiens recentis, como nos llamamos, tantas veces sabios, es un hecho. Y es un hecho todavía más concreto. No es suficiente que hablemos de calentamiento global. Se está calentando todo el planeta.
los negacionistas en unos momentos determinados nos han querido ir vendiendo, a quienes se hayan dejado, que sí es verdad que se calienta el Polo Norte, pero que al mismo tiempo se enfriaba en proporción la Antártida. Cuando hoy se sabe todo lo que se está calentando la Antártida y la cantidad de hielo, de nieve, que ha ido desapareciendo como si se tratara ya de mini continentes precisos, pues ahora hay que buscar otra razón, y así continuamente. Pero no solo es que es calentamiento de todo el planeta global, sino que es causado por las acciones humanas, calentamiento global antropogénico. Y este es el gran problema que tiene la humanidad con conciencia sobrada de conocimiento científico desde hace por lo menos 30 años. Sin ningún género de dudas, calentamiento global antropogénico. Somos los causantes, los seres humanos, de que el planeta se esté calentando, con todas las consecuencias que esto ya está manifestando claramente, algo como hechos concretos, otros como proceso también concreto y ciertamente sin que sepamos cuáles son las consecuencias de naturaleza biológica y, por tanto, sobre la salud desde una perspectiva científica. Sabemos que van a subir los niveles de los mares, sin ninguna duda. Sabemos perfectamente, como está sucediendo, que se están desertizando grandes zonas del planeta. Sabemos, como pueden ver ustedes en ese estudio sobre la situación de las Islas Canarias, cómo las distintas especies vegetales que saben lo que tienen que hacer han ido subiendo en ese ejemplo tan extraordinario que tenemos, que es el Teide. Las que estaban tranquilamente hace 40 años haciendo subida a 100 metros, pues ahora lo están haciendo a un nivel, a una altitud de 200. Las que estaban a 200 a 300, las que estaban a 500 a 600. Como un proceso ya dentro de nuestra propia generación. De manera análoga, estamos conociendo perfectamente lo que está sucediendo con las corrientes marinas, con las transmisiones de lugar de las aves, y no solo de las plantas, también lo que está ocurriendo ya con los animales. En consecuencia, esta es la primera cuestión. Es un hecho y somos culpables. Es un hecho y somos culpables. Quizá lo de culpable pueda ser muy general y muy drástico. Desde una perspectiva científica nos gusta más la palabra causante, para no meter elementos, vamos a llamarle religiosos, si queremos decirlo así. Bien, el calentamiento quiere decir, como proceso, que es un proceso de incremento o de aumento de la temperatura, que es global y que está generado por la actividad humana. Hecho real, sin la menor género de duda, y con lo propio de todo acontecimiento que tiene lugar desde nuestra perspectiva de estudioso de ellos, de que todo es intrínsecamente dinámico. Ayer uno de los que salieron aquí a iluminarnos en el coloquio final, pues habló de la dinamicidad. La dinamicidad es la característica más propia, en perspectiva metafísica, de todo lo que existe. El concepto tradicional de ser como algo idéntico a sí mismo siempre, eso no existe. A mis alumnos de física suelo decirle que si encuentran algo en la naturaleza que sea siempre idéntico a sí mismo, si encuentran algo que sea simple, algo que sea homogéneo, por favor que me lo comunique para que compartamos el Nobel dentro de unos años. Todo lo que existe es estructura, es algo complejo, desde el electrón, que es la mínima cantidad de materia natural, conocida, gluones y partículas elementales intraprotones o intraneutrones, eso no tienen existencia per se. Son notas estructurales de esos protones, neutrones o electrones. Todo lo que existe en la naturaleza, filosóficamente y físicamente,
todo es intrínsecamente dinámico y respectivamente dinámico con respecto a las otras realidades. Nuestras conductas sociales, de manera análoga, nadie está auténticamente solo. Todos dependemos del aire, de la tierra, de la gravitación, de la irradiación solar, de mi vecino, de mi padre, de mi madre, de mis hijos. Eso es importante. Bueno, desde la perspectiva en la que hay que enfocar esta cuestión, de manera primaria, pues es la ciencia. Es lo que nos ofrece objetividad, universalidad y una aproximación progresiva a la verdad absoluta, completa, total, exacta. Eso será una ilusión, una utopía, una esperanza, un deseo. Es también procesual, como pudieron decirnos allí. Desde el punto de vista astronómico, que es lo principal, para contrastar el momento actual con toda esa historia geológica a la que me he referido antes, pues podemos afirmar con conocimiento absoluto que no hay ninguna novedad en el presente. La Tierra, en su respectividad con el Sol, está en condiciones normales. La órbita del planeta Tierra con respecto a la situación del Sol, absolutamente normal. La eclíptica, perfectamente normal, en el periodo que corresponde a esta situación histórica por la que estamos en el planeta Tierra los seres humanos. Muy poquito, repito, 2 millones de años si entendemos que el Homo ergaster, el Homo erectus, eran hombres. Si somos así de generosos, y podríamos seguir, el heidelbergensis, el neandertalensis, lo que queramos. Siendo generosos con ello, llevamos en el planeta Tierra 2 millones de años. De verdad, como mucho, con esos criterios, 10.000 años nada más. Bien, pues sobre esto me hubiera gustado hablar muchísimo, pero el reloj corre. Sepan ustedes que no hay absolutamente ninguna novedad en la respectividad Tierra-Sol. Pero tampoco hay ninguna novedad en estos momentos en la radiatividad solar. No estoy hablando de radiactividad, no, radiatividad. La radiación solar electromagnética y la radiatividad también matérica, la cantidad de materia que el Sol dispersa a su alrededor de una manera más o menos isótropa por el universo colindante. Bueno, el cambio climático, por tanto, el tradicional, es completamente natural, pero no es el que nos afecta. En estos gráficos podemos ver que los 3 parámetros que podemos estudiar y en los que están numerosísimos científicos persiguiendo, aquilatando, estudiando los datos que se nos ofrecen para poder integrar en unos modelos que en alguna medida sean predictivos de lo que va a ir sucediendo. Los datos a los que me he referido son absoluta verdad, son hechos. Los modelos que utilizamos, pues pueden tener fallos. Están en fase procesual de mejora en función de los datos que se van recibiendo para aquilatar mejor lo que va a ir sucediendo. Pero lo que no hay la menor duda es que los 3 variables fundamentales, la cantidad de CO2, de dióxido de carbono o de anhídrido de carbono que decían los de mi generación, pues está descabalgado, está descabalgado. Tenemos ya prácticamente el doble de la cantidad de partículas que hay en nuestra atmósfera que la del ciclo normal correspondiente. De manera análoga, la temperatura está creciendo también de manera descarada y además de forma galopante. Y el otro nivel, que es el más llamativo, es el nivel del mar, el otro parámetro. Si yo quiero actuar como ingeniero o como arquitecto, pues viva, que suba al mar. Si hoy somos capaces de levantar la ciudad de Venecia entera, como hemos hecho con las catedrales de Lincoln, York o tantos otros. Trabajo. Que se inundan muchas playas, pues qué bien, ponemos la costa un poco más para allá y hacemos otras carreteras, otros ejercicios. Ese no es el tema.
El tema no es qué intereses puedo tener uno u otro en juego. El tema es lo que esto significa para todo el sistema de vida, todo el sistema de vida, y no solo de la especie humana, sino de todo el sistema de vida que hay en el planeta Tierra. Bueno, podríamos hablar de cada uno de todos estos fenómenos físicos, pero no tengan ustedes la menor duda de que es un hecho, como les he comentado, pero vamos a seguir adelante porque si no, no llegaríamos a nada. El ciclo natural, que esto es lo más elemental, del dióxido de carbono tradicional, antes de que haya llegado eso que llamábamos el progreso indefinido de una perspectiva filosófica ilustrada, el desarrollo industrial que desde mediados, vamos a decirlo así, del 19, pero fundamentalmente desde la Segunda Guerra Mundial para acá, el ciclo natural permitía que el planeta Tierra tuviera siempre más o menos la misma cantidad de dióxido de carbono, porque las plantas utilizaban lo que, como consecuencia de la respiración o de los fuegos naturales, pudieran producirse. Pero claro, es que en el planeta Tierra, entre los medios de locomoción, tierra, aire, las fábricas, todo el proceso del que estamos viviendo una gran parte también, aunque haya otra gran parte que no disfrute de esas vivencias tan buenas, pues esto es lo que ha hecho que el balance esté descompensado. El planeta Tierra no es capaz de recuperar de la atmósfera aquello a lo que se llega. Si pasamos de la física a la química, pues el asunto es todavía más claro. El agua y el dióxido de carbono, pues ellos con la energía del sol son capaces de generar moléculas orgánicas. Esta es la fotosíntesis. Esto también lo sabemos. No solo somos sabios suficientes los físicos o los astrónomos. Desde el punto de vista de la química sabemos también perfectamente en qué consiste la fotosíntesis y, en consecuencia, cómo podía retirarse dióxido de carbono de la atmósfera para generar moléculas orgánicas, lípidos, proteínas y, además, aportando oxígeno a la propia atmósfera. Perfectamente conocido. Pero lo que está sucediendo pues es esto, que la cantidad de dióxido de carbono que estamos lanzando a la atmósfera pues está siendo de una forma creciente, como he dicho antes, descarada. Y así podemos ver desde cualquier perspectiva y en cualquier lugar, en los lugares normalmente en los que tenemos puestos los focos de atención, de medida, los aforos térmicos, que llamaríamos igual que los aforos hidráulicos, ¿no? El planteamiento, más o menos desde hace ya 20 años, pero por concretarnos en París, es la posibilidad de dar marcha atrás tomando unas decisiones o dejar que sigamos viviendo como vivimos, en cuyo caso pues la situación ciertamente será catastrófica y además demasiado próxima. La pandemia del COVID-19 pues nos ha hecho de pronto que nos olvidemos de esto. Pero en los últimos 5 años esta ha sido la cuestión primordial política, en todos los foros internacionales, incluso también en el nuestro. Si recuerdan, la creación del último gabinete, pues se ha creado nada menos que una 4ª vicepresidencia del Gobierno, solo que ha quedado en la oscuridad, para la transición ecológica, que es como se llama. La ministra es hija de un compañero mío en la Real Academia Nacional de Medicina, al que ha citado don Arístides aquí, el profesor Rivera, que es el que tiene el sillón en la Academia de tercera edad, vamos a llamarlo así. Esta es la situación en la que se plantean los acuerdos de París. Vamos a intentar, como mínimo, que suba muy poquito. Para eso había que adoptar un conjunto de acuerdos muy serios, muy serios. Claro, el deseo de los científicos implicados en el tema
es que procuráramos para el año 2030 alcanzar más o menos la situación que podíamos tener en 1990, que ya indicaba cierta gravedad. No se espera tanto, no se espera tanto. Pero hay otro factor, por si voy a acabar, esté donde esté a las 9, hay otro factor que hoy, como consecuencia del negacionismo de esos 40 años, por lo menos desde los 80 del siglo pasado hasta la actualidad, sorprende y mucho que durante la cumbre de Madrid de hace 7 meses, pues si ustedes cogían cualquiera de los grandes periódicos españoles, separatas o extraordinarios completos, pues allí teníamos a todas las grandes empresas españolas, todas pregonando lo que iban a hacer para enfrentarse al cambio climático. Algo enormemente positivo. ¿Qué es lo que ha ido sucediendo? Pues muy sencillo, que han estado negando tanto como ha sido posible, durante tanto tiempo como les ha sido posible, para seguir manteniendo los combustibles fósiles. En nuestro país ha sido llamativo pues el caso del carbón, Lo primero que hizo el gobierno actual pues fue cerrar las últimas minas que quedaban, pasara ya lo que pasara, como medida política. Y empezó el último trimestre del siglo pasado viendo a ver si Europa iba a cumplir, y en qué manera y en qué medida, los acuerdos de París. Bueno, en esa tesitura estamos y vamos a ver qué es lo que ocurre en Glasgow, porque aparecieron dos, vamos a llamarle figuras, Trump en los Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, que han decidido que de lo dicho no hay nada. Más o menos lo mismo han querido decir sobre el virus, más o menos lo mismo han querido decir. ¿Por qué esa ceguera? ¿Por qué esa brutalidad que se está pasando y estamos pasando en lo uno y en lo otro? Y vamos a seguir pasando. Cuando se sabe perfectamente lo que ha venido sucediendo, me estoy refiriendo al problema mucho más grave para el planeta, aunque lo grave para nosotros hoy, claro, la actualidad es el virus. Pero esto es la actualidad inmediata, esto es lo que tenemos a nuestro alrededor, así nos vemos, así estamos. Pero el otro es muchísimo más grave, para la especie humana y para todos los que sigan viviendo. Bien, como me quedan solo 10 minutitos, vamos a ver. El negacionismo no es ninguna novedad. Ayer hablaba de la Ilustración. En el siglo XVIII, 1771, el primer gran científico español, Jorge Juan, se dirigía a Carlos III y a toda la sociedad española para decirle que como todavía, en 1771, él no podía decir que la Tierra orbitaba alrededor del Sol, que la Tierra se movía. Eso no se podía decir en España. Y ya era posible hasta decirlo en ese momento en el propio Vaticano, que esto llama la atención, ¿Dejaría de hacerse risible una nación que tanta ceguedad mantiene? No es posible que su soberano, lleno de amor y de sabiduría, tal consienta. Es preciso que vuelva, por el honor de sus vasallos, y absolutamente necesario, que se puedan explicar los sistemas sin la precisión de haberlos de refutar. Usted puede decir que la Tierra orbita alrededor del Sol, con tal de que diga, es una hipótesis en la que no hay que creer. Pero ¿cómo es posible que desde el año 1748, cuando publica las observaciones astronómicas y físicas, que logra esconder y esconderse ese libro de la Inquisición en ese momento, pues todavía 25 años después todavía estamos con el mismo problema? Pues no habiendo duda en lo expuesto, tampoco debe haberla en permitir que la ciencia se escriba sin semejantes sujeciones. Estas sujeciones no las tienen hoy las religiones, que esto es lo que yo quisiera decir, pero estas sujeciones, los equivalentes, las tienen pues los dos ejemplos a los que me he referido antes. Bueno, desde el punto de vista de la terminología, para el diccionario médico panhispánico en el que estamos, pues he dicho, vamos a tener aquí todas las pres posibles.
distinguir lo que es predicción de lo que es previsión, de lo que es prevención, de lo que es protección y de lo que es prelación político-social, que es lo que en el ámbito político-social habría que hacer, pero no tenemos tiempo. Pero sí tenemos un ejemplo extraordinario, ¿no? Todos ustedes saben que el alcalde de mi ciudad, la histórica Cádiz, pues es de Podemos, el único propiamente así. Bueno, pues teníamos el grave problema de si construíamos corbetas para la Arabia Saudí, público y notorio para el mundo, que iban a ser utilizadas en la guerra que ellos se han inventado en el Yemen. ¿Y usted qué hace? Deja a 3.000 obreros de Navantia, de los grandes astilleros de Cádiz, en paro, o se construyen las fragatas. Bueno, pues decidió no entrometerse en el tema y que se construyan las fragatas. Lo dejo ahí como ejemplo de todo lo que puede ir pasándonos, lo mismo que pasó antes con las minas de carbón o está pasando ahora con los combustibles fósiles. Bueno, en la lucha contra el calentamiento pues habría mucho también que hablar desde todas las perspectivas, pero lo vamos a dejar y vamos a dejar y vamos a dejar y vamos a dejar, pero vamos por lo menos, ya que ha salido ese otro tema. El primer gran documento de una autoridad mundial, independientemente de los credos o no credos, pues fue la encíclica, con carácter de encíclica, la Laudato Si del Papa Francisco. Esta encíclica tiene, entre otros muchísimos valores. Para mí, desde una perspectiva teológica, el valor máximo es que por primera vez en la historia un papa, católico, claro, por su condición de papa, ha sabido beber y hacer explícito que ha tomado fuente de Bartolomé, el metropolitano de Constantinopla. Aunque después el mismo Papa Francisco, a la hora de intentar un acuerdo con todo el mundo de lo que llamamos la Iglesia ortodoxa hoy, que fue católica, era la católica hace 1000 años, la hoy ortodoxa, cuando en Cuba quiere reunirse con la máxima autoridad, pues no recurre a la teología ni a la historia. No es Bartolomé el arzobispo o el patriarca, en términos correctos, de Constantinopla, porque como mucho puede tener 70.000 clientes. Cirilo, de Moscú, que tiene 60 millones de clientes. Vamos a vernos en Cuba y vamos a ver si, antes de que lleguemos al 1154, que son los 1000 años del gran cisma de las dos iglesias, pues damos algunos pasitos para más o menos unirnos. Bien, pues después de ese reconocimiento va a tener otro detalle teológico verdaderamente fundamental. No empieza por Adán y Eva. No existen. Y a la hora de hablar del Génesis nos dice que es un texto narrativo y simbólico. No es teológico ni dogmático. Esto puede aterrar. Puede aterrar. Ayer les decía yo que lo que teníamos es que leer en buena teología el descansó. No. Empieza la narración bíblica con Abel y Caín, donde va a hacer ver qué es lo que está haciendo ya la sociedad humana. Bueno, pues de esta encíclica yo la preparé en 10 lecciones, un curso intenso, donde había dos cosas que la que les destaco aquí en rojo, de la que me gustaría hablar, cuál es la crisis ecológica, lo que le está pasando a nuestra casa, la casa común ahora, y cuál eran los causantes, nuestra civilización, y en qué consiste el paradigma tecnoeconómico que lo que nos hace ver es la raíz humana de esa crisis. Esta encíclica tiene unas lecturas históricas extraordinarias, unas lecturas teológicas, otra científica, otra sociológica, otra ecológica, otra moral, digna de verdadero estudio. Bien, pero en el año 15 yo lo que hablaba de este tema, pero como sigue siendo esa la actualidad, es qué es lo que estaba pasando. En el mes de agosto del año 15 se despedía Obama. 8 años antes, Obama, su programa de gobierno para los 4 que oficialmente iba a ganar y los otros 4 de reenganche máximo, de acuerdo con la Constitución de Filadelfia, de los Estados Unidos,
pues el punto primordial con el que se comprometió ante los ciudadanos norteamericanos es la lucha contra el cambio climático. Pero no fue posible. Los poderes que se le enfrentaban lo tuvieron dominado. Pero no quiso irse sin dejar testimonio claro y comprometer en su nombre a los Estados Unidos para que tomaran esta senda. Cambio de rumbo en medio ambiente, era la noticia en los periódicos. Bueno, ahora ya por fin parece ser. Pues sí, el presidente Obama, entre muchas cosas, pues ya empezó a decir, desde el mes de agosto, como les pongo ahí, el cambio climático es la mayor amenaza para nuestro futuro. No se anduvo con chiquitas, ¿eh? Plan de energía limpia, llamó al plan. Le quedaban hasta enero, que es lo normal que sea la renovación de presidente. Limitar por primera vez en la historia las emisiones contaminantes. Bueno, me gustaría poder hablar mucho. Somos la primera generación que siente las consecuencias del cambio climático y la última que tiene la oportunidad de hacer algo para detenerlo. Parece que es fuerte, con absoluta precisión. Este es uno de esos problemas que por su magnitud, si no lo hacemos bien, no podremos reaccionar ni adaptarnos. Pero a ver, señor Obama, ¿usted sabe algo de algo? Hombre, lo fundamental. Saber en estas cuestiones lo que saben los científicos, que este es el tema. Que la inmensa mayoría de los políticos, el día que reciben el cargo, entienden que reciben a una especie de Espíritu Santo y saben. No, lo que tenéis es que gobernar, que no es poco. Pero mandar, gobernar, dirigir, no es saber. Vais a seguir sabiendo la misma nada sobre este conjunto de cuestiones que antes. Pero eso sí, vais a tener la enorme responsabilidad, que es otra cuestión. Y vais a tener que, oyendo, en este caso a la ciencia, cuál es el camino. Bien, pues este es uno de esos problemas que por su magnitud, si no lo hacemos bien, no podremos reaccionar ni adaptarnos. Cuando hablamos de cambio climático, existe la posibilidad de llegar tarde. En esta tesitura es en la que estamos, que no es fácil retrotraer la situación de la atmósfera en la que estamos porque no conocemos ningún modo hasta hoy eficaz de retirar ese, hablando solo del CO2 para no complicar más las cosas. No hay un desafío que suponga una amenaza mayor para nuestro futuro que el cambio climático. Bueno, la conferencia de París pues estuvo con dimes y diretes, hablando de una manera, de otra. Se logró que bastantes representantes de los gobiernos pues asumieran algunos compromisos muy parciales, sabiendo que no lo iban a cumplir la inmensa mayoría. En el mes de noviembre y diciembre pasado, pues más de 30.000 turistas, en nombre del cambio climático, tuvimos que soportar en Madrid. Todavía no se le ha echado la culpa a ninguno de que fueran los que llevaron el virus, pero no menos de 30.000 turistas que por supuesto no asistieron, no digo ya los 30.000, ni 10.000, ni 5.000, ni 1.000, ni 500, ni 200 a ninguna de las conferencias a las que estaban invitados por los científicos. Pero no perdieron ocasión para estar en todos los acontecimientos de naturaleza paralela que suele haber en los congresos. Bueno, pues esa es la cuestión. Y sí se plantea Francia dispuesto a tomar la iniciativa para arrastrar a Europa. Bueno, eso fue París. Yo acababa mi conferencia en la Real Academia Nacional de Medicina del año 15 con esta imagen, que causó sensación, obviamente no es mía la imagen. Salen derrotados los dos poderes más importantes del mundo, el civil y el religioso, por lo menos los dos poderes más importantes para nuestro mundo occidental. ¿Salen derrotados o, por el contrario, pueden salir así? Felices, contentos, victoriosos, porque París va a tomar la senda que en ese año 15 ha tomado uno y otro. Y yo les decía que así sea.
Como veo que son las 9, pues vamos a acabar aquí, pero a partir de aquí yo tenía Madrid, la actualidad y a los que he citado antes. Espero que por lo menos haberles transmitido a ustedes la idea central de que se trata de un hecho absolutamente cierto, perfectamente claro, que no hay la menor duda que estamos en esta tesitura. Aunque hoy solo se le pueda dedicar en los medios o en los grandes conciertos políticos universales, pues un rinconcito de una página y tengamos 10 o 12 páginas o 10 o 12 horas diarias en la televisión, de una manera u otra, dedicado al COVID-19. Espero que esto sirva como coyuntura para que tengamos nuevas oportunidades de vernos. Muchísimas gracias por su atención.